Dos bandos enfrentados, dos sistemas políticos incompatibles, líderes influyentes con inmenso poder. El mundo a punto de desvanecerse. Todo esto pasó hace poco en estos lugares. Hola amigos y amigas, hoy trataremos en el programa de explicar cómo era la educación en España durante la Guerra Fría. Esta historia tiene claramente dos etapas o dos fases características. Una, la marcada por el régimen franquista, que duró de 1939 a 1975, y posteriormente por la transición democrática, a partir de la muerte del general en 1975. Al principio, el sistema educativo reflejaba las características de un Estado autoritario, nacional católico y anticomunista, alineado en sus primeros años con el bloque occidental, aunque inicialmente estuvo aislado del resto de los países hasta que llegaron los acuerdos con Estados Unidos en el año 1953. Las características principales de la educación en España durante esta parte de la Guerra Fría fueron la ideologización y el control político, estaríamos hablando de los años 40-50, dominada por los valores del movimiento nacional y la Iglesia Católica, que controlaba gran parte de la enseñanza. Se eliminaron contenidos considerados peligrosos, como todo lo relacionado con el marxismo, el liberalismo e incluso el laicismo. Se llegó al caso de que muchos profesores republicanos fueron depurados o exiliados. La estructura se llevó a cabo con una ley de educación primaria de 1945, con una enseñanza secundaria y universitaria elitista, a la que solo accedían las clases altas o quienes podían pagar colegios religiosos, y al control de las universidades a través del SEU, el Sindicato Español Universitario, que vigilaba la actividad estudiantil reprimiendo cualquier tipo de disidencia. A partir de los años 60 se producen una serie de cambios, hay una nueva ley, la que luego mencionaremos, y hay una mayor influencia de los Estados Unidos. Recibió ayuda y se intercambiaron contenidos educativos y se llevó a cabo una cierta presión para llevar al sistema a una cierta modernización. Durante la transición, años 75 al 91, comenzó la despolitización del sistema educativo. La Constitución de 1978 estableció la libertad de enseñanza y el fin del adoctrinamiento franquista, y en 1983 el gobierno impulsó una ley orgánica de derecho a la educación, democratizando el acceso y reduciendo el peso de la Iglesia. En comparación con otros países, en el bloque occidental, a diferencia de la Europa democrática, España mantuvo un sistema autoritario hasta 1975, aunque luego se alineó con la educación pública europea. Y desde el punto de vista del bloque soviético, el franquismo compartía con el comunismo el control ideológico de la educación, pero desde una perspectiva católica y anticomunista. Este viaje lo vamos a realizar acompañados con nuestro amigo José Antonio Aguilera, que fue profesor de filosofía y que nos contará su experiencia en el Colegio Montpellier. Espero que sea de su interés. Bien, amigos y amigas, pues estamos ya con nuestro invitado, José Antonio Aguilera, profesor jubilado de filosofía, y que nos va a ayudar a hacer este recorrido por la educación durante la Guerra Fría. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. Y muchas gracias por darme esta nueva oportunidad. Y sobre todo en este tema al que he dedicado mi vida personal y laboral, la educación. Muy bien. Pues vamos a ver qué les podemos contar a nuestros amigos y amigas sobre este aspecto de la educación. Bueno, igual es conveniente ubicar esta cuestión en España, y es que se produjeron distintas leyes educativas en la historia reciente de España, ¿no? Hemos preguntado por internet y nos salen un total de 6. Las primeras sería
La primera de ellas sería la Ley de Educación Primaria de 1945, que también es conocida como Ley 17 de julio sobre educación primaria, siendo ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín. La segunda fue la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 1953, también conocida como Ley de 26 de febrero de 1953, siendo ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez. Este ya es un poco más conocido para nosotros porque este hombre tuvo un papel muy destacado durante la transición del franquismo al sistema democrático. La tercera sería la Ley General de Educación de 1970, siendo ministro de Educación José Luis Villar Palasí, que es la que a mí por lo menos más me afectó, porque fue la que estuvo al frente de mi etapa educativa de educación obligatoria y escolarización obligatoria, ¿no? Hasta el bachiller, etcétera. Posteriormente apareció la LOECE, que no me pilló a mí por poco. Yo fui el último de los educados con la ley Villar Palasí. La LOECE, sin embargo, afectó, por ejemplo, a mi hermana, que es unos años más pequeña que yo. Y esta ley orgánica, el ministro de Educación en ese momento era Luis González Seara. Fue la ley de la transición democrática en España. Después vino la LODE, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, la primera ley socialista que la promovió el ministro José María Maraval. Y luego queda la última ley, esa te la dejo a ti, José Antonio, cuéntanos. Pues la siguiente ley, a la LODE, es la LOCSE, Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Fue promulgada en 1990, siendo ministro de Educación y Ciencia Javier Solana. Se la conoció como la Ley Solana. Esta ley sustituyó la EGB y el BUP por la educación primaria, la educación secundaria obligatoria, conocida como la ESO, y el bachillerato. Es la ley que más ha influido en mi experiencia educativa. Y hoy en día hay otra ley en vigor, la LOBLOE, también conocida como la ley CELA. Muy bien. Yo estaba estudiando el bachillerato cuando se promulgó la LOCSE y estaba estudiando con los padres jesuitas y constantemente nos hablaban de los exámenes de reválida, pero finalmente no tuvimos que presentarnos a ninguna reválida. Fuimos los últimos alumnos de la ley anterior. Y despectivamente los profesores, los padres que nos hablaban de la educación y de los cambios educativos, se llamaba a esos alumnos de la LG los hijos de Villar Palasí. Esta ley fue un hito importante en el sistema educativo español, ya que estableció la estructura del sistema educativo que estuvo vigente durante varios años. En tu caso, José, ¿tuviste que presentarte a alguna reválida? Yo soy hijo de la ley LOEM y tuve que padecer 3 exámenes al final de cada ciclo. En el ciclo del bachiller elemental, al terminar lo que se llamaba cuarto, se nos hizo pasar por un examen que creo que se llamaba prueba de conjunto. En el ciclo de bachillerato superior, al finalizar sexto de bachillerato, tuve el examen de reválida. Y en COU teníamos el examen de acceso a la universidad. Pero en mayo, con el curso acabando, se nos avisó que se quitaba el examen solo para esta promoción. Al curso siguiente volvía la selectividad. Mi promoción pasó a la universidad con las medias de notas de bachillerato y de COU. Hay una anécdota y es que nuestros profesores, sobre todo recuerdo al tutor, nos dijeron que nunca acudirían a un profesional de esta promoción. Y el tiempo creo que les ha dejado en un mal lugar. No nos ha ido tan mal. Sois los llamados hijos del ministro Esteruelas. Exacto. Sí, sí. Muy bien. Hijos bien. O hijastros. Muy bien. ¿Te afectó alguna de estas reformas en tu vida como alumno, como profesor?
Desarróllalo, por favor. Bueno, como alumno ya lo he contado un poco, pero como profesor sí que que todas las leyes que se han implantado en España me han afectado. Como profesor, la que menos he vivido es la que llamamos Ley Cela, ya que me pilló jubilándome cuando se implantó. Los recuerdos que tengo de cada una de ellas están disfrazadas a veces de sensaciones que a estas alturas de la vida hasta a veces dudo de que sean reales. Por ejemplo, en la época infantil recuerdo que me gustaba ir a la escuela y que admiraba al maestro. Se llamaba Don Juan. Esta expresión era muy propia de aquella época. Se usaba el término don para referirse a maestros, pero también a médicos y a todo aquel que mereciera un respeto y reconocimiento. Estas profesiones se consideraban pilares fundamentales de la sociedad. En el caso de los maestros, su papel en la educación y formación de generaciones los colocaba en una posición de gran estima, especialmente en comunidades más pequeñas, donde eran figuras centrales en la vida intelectual y moral. Estaba considerado como un integrante más de la familia. Antes de entrar de lleno a responder a la pregunta, quisiera hacer una reflexión. Cuando me acerqué al mundo de la educación, que fue por pura necesidad, ya que no quería por nada en el mundo vivir de ello, pero circunstancias de la vida hace que lo que crees que va a ser algo temporal, como un puente para alcanzar otros fines, se convierte en el único fin en la vida, educar. Desde el primer momento me di cuenta que lo que rechazaba del ámbito de la educación era el concepto profesor. Yo no me consideraba un especialista. Mis conocimientos no se regían por el rigor científico ni transcurrían por el método de la objetividad, la sistematización, el análisis cuantitativo y su verificación o refutación experimental. Yo andaba en otra onda. Necesitaba plasmar de manera útil los conocimientos aprendidos en filosofía y en psicología. Yo iba por otro camino. Quería aplicar en la práctica de la enseñanza lo que había aprendido en filosofía y psicología. Es entonces cuando un contrato temporal, trabajar para sobrevivir, se convirtió en una manera de trabajar para vivir. Esto fue posible gracias al descubrimiento del término maestro. Y esto fue en el Colegio Montpellier de Madrid, donde descubrí esta palabra maravillosa, maestro. Y es allí donde realicé toda mi profesión de enseñante. Creo que este fue mi reto humano. Supe que el título de maestro no se gana en un día ni en un curso. Y sin caer en una falsa vanidad, se consigue cuando se une al conocimiento con la necesidad de los enseñados. En esto consiste aquella sabiduría clásica, una enseñanza integral puesta al servicio de quien se está formando. Y se forma tanto el alumno como el que enseña. El maestro es un guía en el largo y sinuoso camino de la madurez. Hay una canción que siempre tuve en mi mente, Enseña bien a tus hijos, del grupo folk americano Crosby, Stills, Nash & Young. Vamos a oírla brevemente. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well,
tender years. Can't know the fears that your elders grew by. And so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. And teach your parents well. The children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams. The one they pick, the one you'll know by. Don't you ever ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. Bueno, pues ya hemos visto esta canción. ¿Quieres añadir algo más? Sí. Mi tarea era enseñar filosofía a unos jovencitos que querían comerse el mundo. Lo primero que debía hacer con la asignatura era hacerla cercana a los jóvenes. Estaba convencido, como decía Aristóteles, que el hombre por naturaleza tiende a saber y siente gusto por ello. ¿Por qué no asumir este reto y ver qué podía yo hacer? La asignatura de la filosofía transmitía de generación en generación unos tremendos miedos y se había originado una serie de prejuicios en torno a ella. Como por ejemplo, una percepción de dificultad excesiva. Los estudiantes veían la asignatura como compleja debido a la profundidad de los conceptos y la densidad teórica de los textos, lo que generaba inseguridad o apatía. También se transmitía miedo al fracaso académico. La necesidad de desarrollar un pensamiento abstracto y argumentativo, junto con las altas expectativas de los profesores, provocaba en ellos temor a no rendir bien. También había un rechazo por lo abstracto. Algunos estudiantes consideran que los temas son alejados de la realidad cotidiana, percibiendo la asignatura como poco útil o difícil de conectar por sus intereses. También sentían inseguridad en el debate. La filosofía requiere expresar opiniones y debatir ideas, lo que puede intimidar a quienes no se sienten cómodos hablando en público. También había una especie de carga de memorización en el apartado de historia de la filosofía. La necesidad de memorizar autores, escuelas de pensamiento y fechas refuerza la idea de que es una materia tediosa. La experiencia del autor en el bachillerato se centraba en la memorización, en lugar de fomentar la curiosidad, la duda y el espíritu crítico, que son esenciales en la filosofía y la naturaleza humana, y muy especialmente en la juventud. Este era mi reto, y solo lo podía superar si conseguía enseñar como un maestro. Esto quizá fue lo que hizo que lo que antes no era una opción profesional se convirtiera a los 26 años en una vocación. Quería convertirme en un maestro de la filosofía, aunque los alumnos me seguían llamando profe. Esto hizo que los 38 años de profesión no fuera una carga, sino un reto diario de mantenerse vivo y mantener a los alumnos con una continua expectativa. En esto consiste la filosofía, ¿no? En cambio, hoy en día se echa de menos esta figura en el mundo de la enseñanza.
más maestro y menos informador. Además, en la sociedad actual hay poco reconocimiento a la figura del enseñador. Quizás sean cosas de la democratización de la enseñanza. Y no es una crítica, solo quiero plantear una reflexión sobre el mundo de la educación. Interesante. En el colegio Montpellier al que te has referido y en el que trabajaste, ¿había algunas normas específicas, además de las incluidas en las leyes educativas? En el colegio, que entré con 26 años a ejercer de manera fija y comprometida, tenía su propio ideario. Es un colegio de hermanas franciscanas. Por tanto, el espíritu de Francisco de Asís reinaba en todo lo que se hacía. Al ser religioso, un departamento muy importante era y es el de pastoral. Este departamento se encargaba de la enseñanza de religión, la programación de actos religiosos y actividades humanitarias, promoviendo un espíritu de compartir que unía lo educativo con lo espiritual. Y podría ser de gran ayuda en la enseñanza de la filosofía. Al fin y al cabo, ambos buscan la trascendencia, aunque cada uno en su propia parcela. Las creencias o no creencias y las distintas ideologías se quedaban fuera del colegio y nunca tuve ningún problema, cariñosamente, con las monjitas. Además, era una congregación muy abierta. Las franciscanas del Espíritu Santo de Montpellier fueron las primeras que se quitaron el hábito en el ámbito laboral. Y el colegio se convirtió a finales de los años 60 y principios de los 70 en un lugar de encuentro de asociaciones feministas y vecinales, como se suele decir, comprometidas con el barrio y el sentir del momento. Y sobre todo, se pretendía que el colegio fuera una referencia en el barrio. Era lo típico de los colegios religiosos y privados. Esto me resulta un tanto familiar, esta apertura de las monjitas, porque a fin de cuentas yo creo que por esos años se estaba empezando a llevar a cabo el Concilio Vaticano II, los nuevos aires Sí. en la Iglesia. ¿Puedes contarnos un poco cuál fue tu experiencia en los diferentes ámbitos educativos, por ejemplo, en el departamento? Bueno, pues quisiera contar una anécdota que me ocurrió en la primera entrevista con la dirección del colegio. En esta primera conversación me preguntó: ¿conoces el grupo terrorista Grapo? Yo, sorprendido, respondí que sí. Y me dijo directamente que si tenía intención de crear o difundir ideas revolucionarias. Yo estaba perplejo, no sabía por qué me preguntaba. Al final me dijo que en un colegio cercano, también religioso, el profesor de filosofía estaba involucrado con el grupo terrorista. Yo salí de mi asombro y le respondí que no tenía ninguna intención de crear un grupo terrorista y que mi época revolucionaria había pasado. Era la imagen y el miedo que se tenía de la filosofía. Este fue también parte de mi compromiso y hasta ahora lo he cumplido. Muy bien. ¿Y cómo fue tu experiencia en el claustro? El claustro, ya sabes que es el órgano rector un poco de la educación en un colegio, había muy buen ambiente y la dirección trataba asuntos de organización, de educación y de proyectos, como que transmitía incluso información laboral y sindical. Eran casi siempre informativos y con un aire muy sagrado. Se iniciaba con una oración, se continuaba con una reflexión y se finalizaba con una canción religiosa. Muy bien. Otra función principal es la labor de tutoría. ¿Cómo eran las tutorías? ¿Cómo fue tu experiencia con las tutorías? Las tutorías eran y son la herramienta quizás menos valorada de todas las que teníamos los profesores. Sobre todo hablo de una época, ¿no?
En la secundaria había una hora en el horario laboral de tutoría grupal. La gran mayoría la usaba para ir cerrando temario u otros asuntos que proponía Pastoral. En bachillerato no había hora de tutoría grupal en el horario y por tanto todo se debía hacer una vez acabada la jornada laboral. Es uno de los aspectos a mejorar en las futuras leyes educativas. Es verdad que se potencia la tutoría tanto grupal como individual, pero faltan medios, tanto en tiempo como en recursos económicos. También hay que formar a los profesores en la dinámica de la tutoría. Esta no es solo para informar a los padres. La tutoría debe diagnosticar con objetividad lo que ocurre en clase, con el grupo y el individuo dentro de ese grupo, para, una vez detectada la situación, pasar a buscar soluciones. Y es aquí donde debe intervenir toda la comunidad educativa, autoridades gubernamentales, dirección, profesores, padres y alumnos. No creo que el profesorado esté formado o estemos formados y que tampoco esté interesado en implicarse mucho en estos asuntos. Ser tutor es complicarse la vida, tanto personal como profesional. Y uno se siente que continuamente está en el ojo del huracán. Muy bien. Hablando de la comunidad educativa, cuéntanos cómo era tu experiencia con las asociaciones de padres y madres. Creo que durante un tiempo, sobre todo en las leyes más antiguas de educación, los padres vivieron casi ajenos a la marcha formativa de los hijos. Confiaban plenamente en el sistema. Lo dejaban en manos del colegio o del profesor. De ahí que siempre dieran la razón al maestro. Con la democratización del país y de las mentes, los padres empezaron a implicarse en la formación y surgieron las APAs y más tarde las AMPAs. Fue toda una lucha que me ha tocado vivir. Recuerdo unos padres que a final de curso, al ver el resultado negativo de su hijo, la respuesta fue: no sé qué ha podido pasar porque hemos hecho y dado a nuestro hijo todo lo que el colegio y profesores nos han pedido. Tema complejo y origen de una profunda reflexión y debate. Los últimos tiempos he ido descubriendo que los padres te tratan como tú les trates y consideres. De ahí que surjan, creo, 3 tipos de padre. Los implicados y colaboradores con el profesorado e institución, los pasotas, algunos no llegan ni a conocerlos físicamente, y los que saben más que nadie. Estos últimos venían a la tutoría con un veredicto firme: la culpa siempre es del profesor, que también. Entrar en esto es meterse en un verdadero jardín y lo mejor es que cubramos un tupido velo, ¿no? Muy bien. En tu experiencia profesional, laboral, estaban también las actividades extraescolares. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Siempre he pensado que las actividades extraescolares deben ser parte fundamental de una organización educativa. Creo que es lo que da sentido y brillo a lo que hace un colegio. Las grandes actividades escolares constituyen los grandes recuerdos de su tiempo en el colegio. Las excursiones, las visitas culturales, las convivencias, los viajes de final de curso. Es quizás lo que más llega a los jóvenes y niños y, por tanto, creo que es el complemento ideal a la ardua tarea de educar. A ver, ¿a quién aguantaría 15 años de puro estudio? La diversión y la alegría no es incompatible con la formación. O sea que más que la letra con sangre entra, que se decía en las escuelas franquistas, sería aprender disfrutando, Sí. ¿no? O la letra con juerga entra. Una actividad en la que te has destacado
ha sido la de los debates. Es una experiencia que yo creo que nos viene más del ámbito educativo europeo, quizá americano también, y que tú has introducido en tu colegio con tu grupo de alumnos y alumnas. ¿Qué nos puedes contar a este respecto? En mi materia, la filosofía, creo que el alma es el debate. Nada tiene sentido si no se confronta. Es una herramienta muy eficaz para hacer filosofía, y más entre jóvenes. Siempre estaba abierto a plantearles temas conflictivos para que tuvieran la posibilidad de confrontarlos tanto con sus compañeros como conmigo, el profesor. Además, se hacía extensible a comentarlo y a debatirlo en casa. El debate, tanto el informal de la clase como la competición, requiere exploración de ideas y clarificación de conceptos. Un análisis crítico donde desarrolle sus habilidades argumentativas. A la vez, un intercambio o comunicación de perspectivas que le ayuden en la búsqueda de la verdad. Como decía Ortega y Gasset, la verdad es la integración de todas las perspectivas. Y cuanto más perspectivas, más verdad. Interesante. Muy bien, y ya para terminar, como profesor de filosofía, ¿tuviste alguna experiencia que esté relacionada con la Guerra Fría? Pues no recuerdo ningún momento o actividad específica sobre la Guerra Fría, aunque sí puedo decir que en estos 38 años el tema de la guerra, la violencia, la paz, las ideologías políticas del momento, el eje Washington-Moscú, el desarme, el miedo nuclear, sí que fueron temas de debates y discusiones en clase de filosofía, e incluso con películas, ¿no? Los famosos videoforum que hacíamos en sustitución de los cineforum. Muy bien, pues muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros, y ahora me gustaría que desarrollaras la cuestión de una cuestión clave en la Guerra Fría, que es la institución libre de enseñanza. De alguna manera, para el franquismo, la institución libre de enseñanza fue como un modelo educativo que se pretendía cambiar porque era radicalmente republicano, ¿no? Y en este sentido luego visitaremos lo que queda de la institución libre de enseñanza cuando hablemos de los lugares. Pero ¿nos puedes contar un poco más de lo que era este modelo educativo? Bueno, yo me voy a centrar en lo que es la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue fundada en 1910 y se convirtió en un referente cultural y científico en España. Está ubicada en lo que llamamos la Colina de los Chopos, en la calle Pinar, número 21-23. Su arquitectura es neomudéjar y fue diseñada por Antonio Flórez Urdapilleta. Contaba con pabellones gemelos, una biblioteca con fondos internacionales y jardines para tertulias, que recomiendo un encarecido actividad de visita porque vale la pena. Durante la dictadura de Franco, su modelo educativo fue desmantelado y sus instituciones ocupadas por el CSIC. En 1943 pasó a ser el Colegio Mayor Isabel la Católica, bajo control del SEU, que era el Sindicato de Estudiantes Universitarios. Con la llegada de la democracia en 1986, recuperó su función original, fomentando el intercambio intelectual y la creatividad. Hoy sigue siendo un centro clave de difusión cultural y científica, organizando conferencias, exposiciones y colaboraciones con universidades de todo el mundo. Otra cuestión que quería plantearte es qué papel desempeñó la Residencia durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, la Residencia de Estudiantes
no jugó un papel relevante en el conflicto ideológico entre los bloques de Estados Unidos y la URSS, pero su legado intelectual siguió influyendo en la cultura española. Cerrada durante la dictadura franquista, fue reabierta, como he dicho anteriormente, en el 86, coincidiendo con la consolidación democrática y la integración de España en la Comunidad Europea, recuperando así su función como espacio de debate y renovación cultural. Bien, pues vamos a continuar visitando algunos de los lugares que han salido mencionados en la entrevista a José Antonio. Empezamos por el Ministerio de Educación, que en tu caso no te pilla muy lejos. Allí seguramente haríais alguna que otra manifestación, supongo, y alguna reunión, no sé si te habrá tocado acudir. Cuéntanos, José. Pues reunión no, pero en la calle Alcalá, cerca de Gran Vía, pues allí era el centro de convocatorias de huelgas y manifestaciones en aquella época en que los colegios privados pedíamos que se equipararan a la pública en horarios, salario y demás, ¿no? Y sí, muchas fueron años, sobre todo los primeros 90, de la década de los 90, era un lugar asiduo de grito y protesta. Sí. En la imagen que representa Google, pues se ve la fachada del ministerio. Sí. Allí es donde... Esta es la calle Alcalá, ¿verdad? Sí. Cerquita está el Círculo de Bellas Artes hacia el norte y hacia abajo Cibeles está el Banco de España. Es decir, que estábamos bien. Y esta es la entrada posterior, ¿no? Vale. Sí, aquí se ve la entrada o al aparcamiento o al metro, no sé exactamente. Pues no, esta no corresponde. No corresponde. No. Bueno. Es la calle, pero no está. Esto creo tampoco. Yo creo que esta es el Ministerio de Justicia. Sí, esto no es. Las han colado. Esto era el antiguo Banco Bilbao. Yo creo que debías poner esta. Esta es. Sí. Y esta la otra. La entrada lateral, sí. Esta es la de las manifestaciones. Eso es. Y la otra de los trabajadores. Esto es el Banco de España. No, esa no. Esta sí. Bueno, así. Ya podemos hacernos una idea. De aquí pasaríamos al lugar donde tú hiciste el bachiller. Sí. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Orihuela es uno de las ciudades históricas de Alicante. Es un complejo educativo tremendo, porque había colegios femeninos, colegios masculinos y los colegios mixtos que eran públicos. Y en Orihuela había un dicho que refleja muy bien el planteamiento de los oriolanos, ¿no? Occitanos, que era el pueblo siempre va detrás de la iglesia o de la autoridad, ya sea con un palo o con una cruz. Muy gráfico. Sí, sí. Y el Colegio de Santo Domingo, junto con el seminario, eran las instituciones quizás educativas más representativas, sin dejar otros colegios, ¿no? Sobre todo femeninos, importantes. Y ahí es donde nos formamos, ¿no? La mayoría de los jóvenes de la provincia de Alicante. Muy bien. Aquí se ve la fachada exterior. Esta es la puerta de entrada a Orihuela. Ah, sí, la antigua puerta de la muralla. La antigua, ¿no? Sí.
Y esto es el Colegio Santo Domingo, el patio, que era el magnífico patio, donde se hizo un programa de televisión de aquella época, en el que estábamos todos comprometidos, era Cesta y Punto. Ah, sí. Era un concurso Sí, sí, sí. y el Colegio Santo Domingo llegó a la final. Qué bien. Sí. Vamos a ver algunas imágenes más. Y si quieres que pare en alguna, me indicas. Esta es la iglesia renacentista barroca, el patio. Esta es interior, ¿no? la iglesia de los grandes acontecimientos y abierta al público, como se ve, muy barroca, renacentista. El claustro. Otra visión de la iglesia. La misma. Tiene unos frescos preciosos. Pero cuando estás estudiando, esta es la escalera que va a los dormitorios, porque era un colegio interno, y el escudo diocesano. Los comedores parecían cenáculos de monasterios. Las típicas palmeras. Sí, el Palmeral de Orihuela, sí, sí. El Museo Diocesano, famosa torre de Santo Domingo, que por detrás estaba la casa de Miguel Hernández, que creo que es la siguiente imagen, que Miguel Hernández fue alumno por un curso del Colegio Santo Domingo. Y está la casa museo de Miguel Hernández. Por eso he empezado con la introducción al poema Elegía de Miguel Hernández. Muy bien. Lo siguiente que tenemos para visitar sería el campus de Comillas, Universidad de Cantabria. En la ciudad de Comillas, una ciudad arquitectónicamente muy vinculada a Gaudí, con el Capricho, y aquí podemos ver imágenes aéreas, todas ellas, de esta universidad, de este complejo universitario. Aunque nosotros estudiamos en la Universidad de Comillas, pero era la Universidad de Comillas de Madrid. Ya, recuerda que hacía mucho hincapié en la preposición de. Cuando se decía Universidad de Comillas, se hacía referencia a Santander, a Cantabria. Y cuando hacíamos referencia a nuestra universidad, era Universidad Pontificia Comillas, sin la preposición de para diferenciarlas, ¿no? Sí. Asociado a esto está el centro universitario, que también era seminario, ¿no? Sí. Y algunos de nuestros compañeros estudiaron aquí. Sí, ahí estudiaron, sí. Que luego coincidimos en Comillas, Pontificia de Madrid. Es un edificio arquitectónicamente muy interesante. Sí, sí. Del mar. No sabría clasificarlo, pero muy interesante. Te rompe esquemas de estilos porque hay una mezcla muy, muy, muy grande. Sí, yo creo que es neogótico en ciertos aspectos. Bueno. Luego está el colegio donde tú trabajaste 38 años. Sí. Madre mía. 38 años. Entré con contrato de media jornada porque mi vocación o mi futuro lo veía en otro lugar y en otra profesión, y algo me tocó la fibra y ahí me quedé. 38 años. Colegio Montpellier,
fundación, hoy en día es Fundación Montpellier, y ahí está el claustro de profesores, no sé de qué año. Yo debería estar por ahí, o soy el que hizo la foto, porque ahí no estoy. Aquí con el arco iris, El arco iris, sí, sí. las alumnas haciendo prácticas. Prácticas. Ya está todo digitalizado. Este es el parque infantil, que ahora está precioso. Está el gimnasio cubierto con pista de baloncesto. Hay mucha tradición de baloncesto. Estas son compañeras de infantil, que es quizás lo que más se cuida y más se valora, la parte infantil, que es donde se hace una entrega total, ¿no? Los de bachillerato nos llevábamos la fama. Estas son las actividades extraescolares, hay danza y teatro, que también dirigía. Esto es debate, Un debate. unos ejercicios. No, esto es un torneo. Durante la pandemia, como se ve por las mascarillas, Sí. aquí en el Colegio Montpellier llevamos ya 10 torneos de debate nacional. Participan colegios de toda España y ya tiene su fama a nivel nacional, ¿no? Es Ya una veo. referencia. Aquí Hay vemos a los pequeños. mucho cuidado. Perdón, ¿sí? Aquí se ve otra vez a los pequeños acercándose a una actividad con una planta. Sí, sí. Hay mucho cuidado. Los pasillos están llenos de plantas, vegetación, porque da vida, ¿no? Y hace que los niños cuiden un poco su alrededor. Las plantas animan al orden y a la vida, ¿no? Las fiestas y los ejercicios son completos en el nivel infantil. Los juegos corporativos. Mucho Lego, veo por aquí, Sí, sí, sí. que es una herramienta Coordinación y demás, ¿no? Aquí se ve una cooperación entre un alumno mayor y uno más pequeño. Hay unas jornadas durante el curso donde los mayores bajan a infantil y hacen una jornada completa de cooperación, ¿no? Se les dan unas tareas y tienen que solucionarlas las dos. Muy bien. Las dos partes. Es muy bonita esa actividad. Pero bueno, ahí he estado 38 años. Muy bien. Y de vez en cuando voy, cuando se me pide colaboración, y ahí estoy dispuesto, ¿no? Hay un dicho en nuestro colegio, que es parte de la Asociación de Antiguos Alumnos, y es que cuando el Monpe dice ven, lo dejo todo. Muy bien. Bueno, hemos hablado puntualmente de la Institución Libre de Enseñanza. Aquí vemos un edificio muy moderno que no tiene nada que ver con la institución a la que nos hemos referido, pero que de alguna manera pues, ha sido remodelada en el año 86, ¿no? Imagino. Sí. O sea que esta es una actuación posterior a esa fecha. Y lo que sí podemos ver con un poco más de detalle es la residencia de estudiantes, que es así que se ha conservado más genuina. Sí, sí. Y es un lugar abierto donde todos los días hay conferencias, donde hay un restaurante que vale la pena probarlo. Y bueno, es un entorno cultural y plagado de autores, ¿no? La residencia fue hogar de figuras como Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel y Rafael Alberti, quienes, si buscan los anales de la institución, protagonizaron anécdotas memorables en tertulias, encuentros artísticos, montajes teatrales. También acogió a pensadores
como Ortega y Gasset y Miguel Unamuno, cuyas diferencias ideológicas marcaron el pensamiento español. Pero en este entorno de la residencia, los dos se respetaron mutuamente. También podemos ver que científicos como Severo Ochoa y poetas como Vicente Alexandre, Luis Cernuda, incluso Miguel Hernández, también dejaron huella en su historia. Muy bien. Ahora, sin embargo, veo que profesores universitarios, yo conozco por lo menos a uno que acude a la residencia de estudiantes para alojarse cuando tiene algún congreso, alguna actividad científica. ¿Tú sabes cuáles son los requisitos o algo de esto? Pues para hospedarse solo se permite a los ponentes, dan alojamiento a lo que son personalidades que van a intervenir en el CSIC o en la institución de lo que es la residencia, ¿no? Aquí Pero parece que hay una recreación de un despacho o de una vivienda de época, porque los muebles, sí, desde luego, son... Hay una habitación que se ha mantenido abierta al público, que dicen que es donde estuvo García Lorca, y se ha mantenido un poco la temporalidad, ¿no? Los utensilios, la mesa y todo el mobiliario típico de los años 20, ¿no? Decía que para hospedarse en la residencia es necesario estar vinculado a actividades académicas, culturales o científicas, y deben cumplir requisitos de documentación específica y entrevista. En cambio, el restaurante, por su parte, sí que está abierto al público, aunque se recomienda reservar previamente. Y hay unos menús especiales para residentes y visitantes. A ver También, sí. No, quería decir que durante la década de los años 20 y 30, la residencia de estudiantes recibió a destacadas figuras internacionales, como en 1923 Albert Einstein expuso allí su teoría de la relatividad. También estuvo Marie Curie, el músico Stravinsky, John Maynard Keynes, el arquitecto y artista Alexander Calder y los filósofos Henri Bergson, Ortega y Unamuno. También Le Corbusier ofrecieron conferencias de su nueva arquitectura. Y actualmente, en los años más recientes, autores como Mario Vargas Llosa, Antonio Muñoz Molina y el filósofo Fernando Savater han participado en actividades dentro de la residencia de estudiantes. Es interesante que vean la agenda de actividades que se ofrecen todos los días. Muy bien. Pues con esta visión del restaurante o comedor de la residencia de estudiantes, terminamos de ver los lugares que hemos encontrado relacionados con el aspecto educativo durante la Guerra Fría. Muchas gracias por tu participación, José Antonio, y espero que podamos coincidir en alguna otra ocasión. Siempre que me necesites, aquí estoy. Yo como en el Monpe, si me dices ven, lo dejo todo. Muy bien, muchas gracias, José. A vosotros. Bueno, como conclusión a todo este recorrido del ámbito educativo, me gustaría llamar la atención sobre una asignatura que era una de las asignaturas María, digamos, del bachillerato y del COU, que era la asignatura de formación del espíritu nacional. Fue una de las piedras angulares del adoctrinamiento político durante el franquismo, ¿no?
y se implantó en 1945 y permaneció en el sistema educativo español hasta más allá de 1970, cuando la Ley General de Educación eliminó las asignaturas más abiertamente ideológicas del rey. Entre los contenidos, pues estaba diseñada para inculcar los principios del movimiento nacional basados en el nacionalcatolicismo, el antiliberalismo, el anticomunismo y la exaltación de Franco como caudillo. Es una asignatura que se daba un poco por compromiso, por profesores que tampoco le tenían demasiado aprecio, aunque había también algún que otro exmilitar que daba esta asignatura. Los libros de texto estaban controlados por el Estado y había una cierta carga a la hora de memorizar consignas y fechas clave del régimen. Era una asignatura obligatoria y desapareció cuando se puso en funcionamiento la Ley Villar-Palasi. Algunos fragmentos de los manuales, pues se decía sobre la Guerra Civil y Franco que el 18 de julio de 1936 el ejército español, guiado por el genio militar y patriótico del generalísimo Franco, se alzó para salvar a España de la anarquía, el crimen marxista y la destrucción de los valores cristianos. La victoria del 1 de abril de 1939 fue un milagro de Dios y un triunfo de la civilización occidental. Así, literalmente. Como definición del espíritu nacional, se decía que el espíritu nacional es el amor a España, entendida como unidad de destino en lo universal, bajo los principios del movimiento y la fe católica. Es el rechazo al liberalismo, la masonería y el comunismo, enemigos de la patria. Así, literalmente. Frente al rol que tenemos ahora de la mujer, en los textos de esta asignatura se decía, literalmente, la mujer española debe ser ante todo esposa, madre y ángel del hogar. Su misión no es competir con el hombre en la política o el trabajo, sino formar hijos patriotas y mantener la pureza de la tradición católica. En otro aspecto, el anticomunismo, se decía en esta asignatura, el comunismo es un cáncer que promueve el odio de clases, la destrucción de la familia y el ateísmo. España, gracias a Franco, es el muro que frena su expansión en Europa. Y así, con referencia a muchas cuestiones que interesaban destacar al régimen. Esto ha sido todo. Espero, amigos y amigas, que hayan disfrutado con estos contenidos. Muchos de vosotros o de ustedes han tenido su experiencia propia con el sistema educativo y, lógicamente, las conclusiones finales son siempre patrimonio de cada uno. Muchas gracias por su atención.